Gracias por poner a grabar. Ya, entonces, sí, yo creo que vamos a comenzar igual, ya, porque en realidad lo que vamos a hacer el día de hoy es terminar con el ejercicio que les había dejado la profe y en base a ese mismo problema vamos a contestar algunas preguntas, por ejemplo, que en realidad es para lo que nos sirve el último contenido, que es la recta de regresión. Entonces, miren. Aquí aparece todo lo que ustedes necesitan para la unidad 2. Entonces nosotros en la clase pasada vimos tabla bidimensional, medidas marginales, calculamos desviaciones, covarianza, coeficientes de correlación. Hicimos la gráfica de dispersión, a la que además le agregamos la recta de regresión lineal, recta que primero graficamos a mano y que después corroboramos agregando la ecuación. Pero nos faltó el error de estimación. Entonces, miren, esa era la fórmula de error de estimación y una cuestión muy fea. Entonces, yo voy a copiar la fórmula y la voy a llevar a la diapositiva, o sea, perdón, al Excel que teníamos la clase pasada. Entonces, hagamos memoria un poco. Recuerden que teníamos el nivel de ingreso de una familia y la cantidad de basura. Y queríamos saber cuán relacionadas estaban estas dos variables. Entonces nosotros haciendo todos nuestros cálculos, me voy a correr aquí, calculamos la covarianza y como la covarianza me había dado positiva, entonces aquí pusimos que la relación es directa y como era directa dijimos que la interpretación era que a mayor sueldo, mayor cantidad de basura producida. Luego encontramos el coeficiente de correlación R, nos dio 0,1111. No, pues no nos había dado eso, ¿o sí? ¿Ustedes lo tienen igual o no? Yo lo tengo anotado el resultado y dio 0,94. ¿Cierto? Es que delante estuve moviendo unas cosas acá y seguramente pasé a cambiar. Entonces, calculemos de nuevo el coeficiente de R. Yo recuerdo que era R, era la división, era la covarianza dividido y abajo había una multiplicación. Teníamos que multiplicar la desviación de X y la desviación de Y. Entonces acá está la desviación de X y lo vamos a multiplicar por la desviación de Y. Cerramos paréntesis. Y ya, es que se me cambió la desviación. Por eso no me da. Ya. Pero, las necesito, po. ¿Cuánto les había dado la desviación de X? ¿Alguien lo tiene por ahí en su Excel? ¿No lo tienen por ahí? Ya, vamos a tener que calcular las desviaciones. Y así aprovechamos de recordar, pues, así que no se preocupe. La Francesca lo tenía. Ya, entonces la de X era eso. Entonces la de Y es la que se me cambió. Yo no había copiado la fórmula. Ya, entonces vamos a calcular la desviación de Y, que eso fue la que se nos cambió. Ya, entonces la desviación de Y es igual a, dice que la suma de las Y al cuadrado. Entonces aquí está las Y al cuadrado, aquí está la suma. Y eso dividido en el total de datos, recuerden que eran 6 familias, entonces esto va a ser dividido 6.
Y ahora viene el menos. Entonces recuerden que yo les decía que cuando había un menos, mejor le ponemos paréntesis por si acaso. Menos, y aquí dice el promedio al cuadrado. Entonces tomábamos el promedio y lo multiplicábamos otra vez por él, porque es al cuadrado. Y eso supuestamente es la desviación de Y. Pero aquí me faltó algo, porque aquí dice varianza, y la desviación es la raíz. Entonces, ya, lo que hacía era calcular la raíz. Entonces, recuerden que poníamos raíz. ¿Y poníamos la raíz de qué? Entonces, la raíz de la varianza de Y. Y ahí está, porque miren, como yo lo había hecho, recuerden que yo ocupo las celdas, entonces aquí la desviación de Y me dio 8,40. Y aquí dice que el coeficiente de relación, claro, de coeficiente R es 0,94, que era el numerito que nos había dado. Entonces, ahora sí. Ya. Entonces, como el coeficiente de relación, o de correlación, perdón, R, nos había dado 0,94, eso significaba que la relación era muy, muy fuerte. O sea que definitivamente una persona o una familia que tenía un ingreso alto iba a producir entonces más kilos de basura. Luego de eso encontramos teníamos que encontrar la recta, que era la Y igual a más bx, donde a era un numerito que teníamos que encontrar y b también era un numerito que encontrar. Entonces, recordemos que Y era la basura y que el X que está ahí es el nivel de ingreso. Y como nosotros hicimos nuestros cálculos, nos dio eso y entonces después lo reemplazamos porque esa es la recta. De hecho, esa fue la recta que nos dio nuestro gráfico, miren acá. ¿Se acuerdan? Ahí está. Eso fue lo que hicimos en la clase pasada. Pero ahora, perdón, pero la clase pasada nos faltó el error de estimación. Entonces voy a poner acá que ahora vamos a hacer el error de estimación. Y el error de estimación, lo voy a poner acá porque no lo puedo copiar de ahí de donde estaba. Miren, era esta fórmula, chan chan. Entonces la voy a copiar para que resolvamos. Ya, esperen, este PowerPoint no es de ustedes. Aquí sí. Ya, aquí está la fórmula. Ahí sí. Entonces primero la vamos a mirar, porque si se fijan, hay como un montón de cuestiones. Hay una raíz, entonces voy a tener que ocupar la opción de raíz de Excel. Y hay una fracción, entonces está la parte de arriba de la fracción y está la parte de abajo de la fracción. Como vamos a tener una fracción, y eso significa que hay un numerador y un denominador, yo sugiero aquí, a ver si puedo, ponerle paréntesis a donde termina y a donde empieza la parte de arriba. Entonces, miren, aquí termina la parte de arriba, así que le voy a cerrar el paréntesis. Y a la parte de abajo también le voy a poner paréntesis. Entonces los paréntesis me dicen dónde comienza la parte de arriba, dónde termina, y luego me dice aquí comienza otra vez la parte de abajo y dónde termina. ¿Por qué es importante los paréntesis? Porque sin paréntesis el cálculo va a ser horrible y puede que se equivoquen. Claramente no quiero eso. Entonces ahora vamos a mirar esta formulita y vamos a ver qué es lo que necesito para poder resolverla. Para esta formulita, recuerden que ese símbolo como la E, significa suma. Entonces aquí dice, primero, tiene que sumar las i al cuadrado. Pero las i al cuadrado, recuerden que nosotros teníamos nuestra tablita y ya estaba sumado. Recuerden que esta parte amarilla era la suma. Entonces, esa primera parte ya la tenemos. Luego dice menos a. Y a, resulta que está aquí, miren. Nosotros calculamos a, porque a es lo que obtuvimos de la recta.
Y luego, entre la A, viene otra suma, porque aparece otra vez la E, que es como esa E griega. Entonces, como entre la A y la suma no hay ninguna operación, nosotros asumimos que aquí hay una multiplicación que nadie me escribió, pero que nosotros tenemos que escribir. Entonces, la A la voy a multiplicar por la suma, y fíjense, ahí dice la suma, pero de las Y. Entonces, recuerden que la basura era la Y, entonces aquí está la basura y aquí está la suma, miren, ahí está, 90. Y luego dice menos B, entonces me dice menos y B, miren, está ahí. Entonces, lo que estamos haciendo es buscar todo lo que necesito para aplicar esta fórmula. Luego dice que B lo voy a multiplicar, porque recuerden que a pesar de que ahí no hay ningún símbolo, yo sé que eso es una multiplicación. Y dice que voy a multiplicar la suma, pero aquí me dice la suma de la multiplicación de X por Y. Y aquí están las X por Y y ahí está la suma. Entonces, fíjense, tengo que ocupar varias cosas para calcular el error de estimación. Entonces, ya. Voy a hacer el cálculo ahora, entonces lo voy a hacer, sí, aquí al ladito. Igual, como esta fracción que está adentro de una raíz, no la quiero hacer con la calculadora, entonces lo vamos a hacer con Excel, porque esa es la gracia, que Excel me dice que yo puedo resolver raíces. Entonces le digo a Excel, quiero calcular la raíz. Entonces yo pincho ahí donde dice raíz, y Excel me dice, ok, ¿raíz de qué? Pero es raíz de toda esta cuestión. Entonces, como adentro de la raíz hay una fracción, recuerden siempre, vamos a partir ahora escribiendo la parte de arriba. Entonces, en la parte de arriba partimos con un paréntesis. Y si se fijan, Excel ya me puso 1, pero no, yo necesito poner otro paréntesis que me va a decir, ahora comienza la parte de arriba de la fracción. Ya, es súper importante. Excel me va a abrir un paréntesis, pero yo quiero abrir otro paréntesis para saber que lo que voy a poner ahora es solo la parte de arriba. Y si se fijan, Excel lo pone de otro color. Entonces, la primera parte de la fórmula dice la suma de las y al cuadrado. Entonces voy a ir a las y al cuadrado que están acá. La suma es 1774. Voy a pinchar. Entonces ahí ya tengo el primer número, la suma de las y al cuadrado. La fórmula luego dice menos. Entonces voy a poner menos. Y luego dice A. Entonces aquí yo lo voy a hacer tal cual. Entonces busco aquí dónde está la letra A. Miren, aquí tenemos A. Tal cual. Entonces nosotros pinchamos porque necesitamos que A dice que lo voy a multiplicar. Entonces pongo el símbolo de multiplicación por la suma de las Y. Entonces la basura eran las Y. Voy a pinchar ahí. Ahí está la suma de las Y. Luego dice menos. Entonces voy a agregar un signo menos. Y dice que luego del signo menos viene la letra B. Entonces voy a ir a donde está B, que es 0,1111. Y eso dice que lo voy a multiplicar por la suma de las XY. Entonces aquí está la columna de las XY y aquí está la suma. Entonces miren, Excel me ha ido marcando todo lo que yo he estado ocupando. Miren, me marcó la suma de las Y, la suma de las Y al cuadrado, la suma de las XY, la B y la A. Todo eso es lo que yo he ocupado para la parte de arriba de mi fracción. Entonces, como ya terminé con todo lo que va arriba de mi fracción, voy a cerrar el paréntesis. Y ahora, como esto es una fracción, recuerden que la fracción en realidad es una división. Por lo tanto, si aquí hay una división, voy a poner la línea fraccionaria, que es como ese símbolo que aparece en la tecla, si no me equivoco, 7, que es de división. Entonces, ya tengo toda la parte de arriba dividido y ahora me falta la parte de abajo. Entonces, yo tengo que decirle a Excel que ahora voy a comenzar a escribir todo lo que va en el denominador. Así que voy a abrir mi paréntesis
y le voy a decir, voy a restar n menos 2. Y para eso tenemos que recordar que n era la cantidad de datos. Entonces aquí nosotros teníamos 6 familias. Por lo tanto, en el denominador va a ir 6 menos 2. Y ahí cierro el paréntesis porque ya está escrito todo lo que va en el denominador. Entonces, como ya escribí la fracción completa y yo quiero calcular la raíz de todo eso, recuerden que Excel me había abierto un paréntesis, miren, el paréntesis negro. Entonces, si se fijan, me falta cerrar el paréntesis negro, me falta cerrar el paréntesis que me abrió Excel. Entonces voy a agregar un último paréntesis y si se fijan, ahí Excel como que ya no me dice nada más, porque miren, si yo no lo cierro, Excel me dice raíz número, pero si yo lo cierro, Excel me dice, ah, ya, no quieres que haga nada más, quieres que calcule la raíz de esto. Entonces si le damos Enter, debiera darnos 3,47. Ya, y yo sé que esta cosa es complicado, entonces lo voy a volver a hacer. Un poco más rápido, pero lo voy a volver a hacer. Pero el resultado debiera haberles dado, si es que ustedes lo están intentando conmigo, 3,47. Entonces, una cosa, yo aquí le agregué los paréntesis. Usted siempre escríbalo con paréntesis en Excel y en la calculadora, porque así va a obtener el resultado correcto, ¿ya? Porque los paréntesis la verdad es que nos ayudan harto a que no nos perdamos y para que la calculadora sepa qué es lo que debe hacer primero y qué es lo que debe hacer después. Entonces, el error de estimación va a ser igual a la raíz de esa fracción. Entonces le voy a decir a Excel que quiero calcular una raíz. Entonces, Excel, si yo pincho en raíz, Excel me abre el paréntesis, pero si no, yo escribo raíz y yo le abro el paréntesis. Y si se fijan, Excel me dice, ¿cuál es el número al que le quieres calcular la raíz? Pero yo quiero calcularle la raíz a toda esa fórmula. Entonces voy a partir abriendo un paréntesis porque voy a escribir todo lo que va en el numerador. Entonces voy a abrir un paréntesis y aquí dice que voy a poner la suma de las y al cuadrado. Entonces voy a buscar las y al cuadrado que están acá. Ahí está, 1774. Y luego la fórmula dice menos el valor de A. Entonces el valor de A salió de mi recta. Miren, aquí está. Valor de A. Y ese valor de A lo voy a multiplicar por el valor de Y, que es la basura. Recuerden que ahí teníamos que Y era la basura. Entonces voy a pinchar aquí. La suma de todas las basuras me dio 90. La fórmula dice menos el valor de B. Y B está aquí. Luego dice multiplicado por la suma de las X con las Y. Entonces, si yo sumo las X con las Y, nos da 30.380, que fue lo que hicimos la clase pasada. Entonces, así nos va a quedar el numerador. Entonces, recuerden que para decirle a Excel que yo estaba escribiendo el numerador, abrí un paréntesis que me salió de color rojo. Entonces, como ahora yo ya terminé de escribir todo lo que estaba en el numerador, tengo que cerrar mi paréntesis rojo, porque ahí está todo mi numerador. Como hay ahora una parte de abajo, tengo que escribir el símbolo de división, porque recuerden que la fracción es una división. Entonces yo escribo el símbolo de división y si se fijan, la formulita en la parte de abajo dice paréntesis, n menos 2, cierra paréntesis. Entonces yo voy a hacer exactamente lo que dice la fórmula. La fórmula dice paréntesis, n es el total de datos, que en este caso es 6. Dice n menos 2. Entonces voy a poner ahí menos 2. Y ahí cerré el paréntesis para el denominador. Entonces miren, cada vez que yo abro un paréntesis,
luego lo cierro. Por ejemplo, abrí el paréntesis rojo y aquí lo cerré. Luego abrí otro paréntesis rojo y aquí lo cerré. Por lo tanto, Excel me dice, pero no has terminado, ¿qué más quieres escribir? Pero no me queda nada más por escribir. Entonces, ¿por qué Excel cree que yo voy a continuar? Cree que voy a continuar porque él me abrió un paréntesis negro y ese paréntesis negro yo lo he cerrado. Perdón, yo no lo he cerrado. Entonces, tengo que al final de esta fórmula, sí o sí, poner ese paréntesis negro, porque ayer me dice, ah, ok, ya pusiste todo lo que querías escribir y ahora voy a calcular la raíz. Entonces, si yo hago Enter, obtengo lo que me dio delante, que era 3,47. Entonces, ahora sí, el error de estimación ya lo hicimos. No era eso lo que tenía que poner. Ahí está. Entonces aprovechamos de recordar un poco lo que hicimos la clase pasada calculando la desviación porque se me había cambiado el numerito. Entonces va a ser importante que ustedes tengan como un formulario con todas sus formulitas o simplemente que tengan a mano su diapositiva. Porque la diapositiva, esta que les entregó la profe, recuerden que tiene todo lo que nosotros vamos a utilizar para la pruebita. Pero el error de estimación, miren, a ver. Aquí está el error de estimación. Entonces me dice que es un error sobre la dispersión de los valores de la línea de regresión. Por lo tanto, yo solo puedo hacer el error de estimación cuando ya encontré la recta. ¿Y para qué me va a servir? O sea, ¿para qué me va a servir? Ese numerito, por ejemplo, en lo que les puso la profe acá, que era el kilo de pan con el precio. Entonces, en este caso, dice que esta recta calculaba el precio del kilo de pan. Entonces, como hay un error, este error es del precio del pan, en este caso 12 pesos. Para nosotros, lo que calcula mi recta son los kilos de basura. Por lo tanto, hagamos que yo digo, ah, no, esta familia produce mensualmente 45 kilos de basura. Entonces yo le digo, pero ¿estás seguro? Y me dice, bueno, son 45 kilos, pero hay un error de estimación. Por lo tanto, pueden que sean 3 kilos más o 3 kilos menos. Así que si eran 45, puede que sean 48 kilos de basura o pueden que sean 42 kilos de basura. Porque como hay un error, el error me dice, o pueden ser, en realidad esto es como 3,5, ¿cierto? Pueden ser 3,5 kilos más o pueden ser 3,5 kilos menos. Eso es lo que hace el error. Entonces, entonces la clase pasada nosotros, bueno, antes de continuar, no sé si tienen alguna duda sobre cómo calcular el error de estimación o si es que les dio, no les dio, para que me avisen y yo los ayude. ¿Sí se entendió? Ya. Entonces, la recta de regresión claramente salió de todos los cálculos anteriores que hicimos, pero ¿para qué me sirve, esta recta? Me sirve para luego yo poder decir, por ejemplo, miren, a ver, y si una familia gana 250.000 pesos, ¿cuánta basura va a producir? Entonces, en realidad, como yo no puedo saber eso con exactitud,
es que construimos la recta de regresión, porque la recta de regresión sí me va a entregar esa información. La recta de regresión me dijo, si tú pones en tu calculadora menos 18,35 y a eso le sumas 0,11 multiplicado por x, donde x es el sueldo, te va a dar el valor de y. Entonces, esto es como una ecuación, como las ecuaciones que utilizábamos con el cuadradito. Y si el cuadradito, ¿cuánto tiene que abrir el cuadradito para que esto se cumpla? Entonces, a ver. Miren, voy a copiar esto acá, porque esta es nuestra recta de regresión y esto es lo que necesitamos. Entonces, miren, en esta pregunta les dicen, ahora que usted ya calculó su recta de regresión, ¿cuántos kilos de basura produce una familia que tiene un ingreso promedio de 325.000 pesos? Entonces, aquí me están dando el sueldo. Me están dando el sueldo de esa familia que son 325.000 pesos. Entonces, yo puedo ver aquí, perdón, que el ingreso de una familia corresponde a X. ¿Se fijan que eso fue lo primero que hicimos? El ingreso de la familia es X y la cantidad de basura es Y. Entonces, aquí me están diciendo que X es igual a 325.000 pesos. Eso me están diciendo en la pregunta del problema. Pero me están diciendo, ¿cuántos kilos de basura? O sea, me están diciendo, ¿cuál es el valor de Y? ¿Por qué yo dije que los kilos de basura son Y? Porque miren, aquí dice, cantidad de basura producida por una familia, Y. O sea que Y es lo mismo que la cantidad de basura producida por una familia. Entonces, esto es lo que tengo, eso es lo que necesito. ¿Cómo voy a encontrar lo que necesito? Voy a ocupar mi recta de regresión, que para eso me sirve. Entonces, aquí la recta de regresión dice que para calcular Y, miren ahí dice, para calcular Y, usted haga ese cálculo. Entonces, para calcular Y, voy a poner acá lo que debo hacer. Dice, igual a menos 18,35 más 0,11. Miren, si se fijan, estoy escribiendo lo que está al lado derecho del igual. Menos 18,35 más 0,11. Y entre el 0,11 y la x hay una multiplicación. Entonces voy a poner multiplicado por. Y ahí dice multiplíquelo por x. Pero como ahora yo sé que x es igual a 325.000 pesos, voy a reemplazar 325.000 pesos. Y se supone que si yo hago enter ahora, voy a saber cuántos kilos de basura va a producir una familia que tiene un sueldo o un ingreso de 325.000 pesos. Y si hago enter, eso me da 17,4. Entonces, para eso me sirve una recta de regresión. Porque ahora, con esta formulita, yo voy a poder saber con exactitud o con cierta exactitud cuántos kilos de basura produce, por ejemplo, una familia que gana 325.000 pesos. Profe, Dígame. ¿podría volver a hacer las... Se te cortó el audio, pero creo que me dijiste que haga el ejercicio otra vez. Sí, el del 17,4. Si podría hacer otra vez el ejercicio, por favor. Ya, no hay problema. Ya, entonces, voy a... Esa es mi recta de regresión, esa es mi formulita, la que está en rojito. Dice que si yo quiero saber el valor de Y, tengo que escribir menos 18,35 más 0,11 y recordar aquí que entre el 0,11 y la X no hay ninguna operación, pero yo sé que hay una multiplicación que no se escribió. Entonces, yo sé que Y corresponde a la cantidad de basura, porque está en mis variables. Y sé que X corresponde a la cantidad de dinero que tiene una familia.
Entonces yo quiero calcular Y, así que voy a poner igual a. Y ahora voy a escribir todo tal cual. Menos 18,35. A eso dice que debo sumarle 0,11. Y luego dice que ese 0,11 debo multiplicarlo por el valor de X. Entonces, el valor de X en este caso es la cantidad de sueldo que tiene una familia. Y en este caso me dijeron que el ingreso promedio era de 325.000 pesos. Por lo tanto, X es igual a 325. Y se supone que si yo realizo esa operación, entonces voy a poder encontrar cuántos kilos de basura produce una familia que tiene como ingreso 325.000 pesos. Y entonces se supone que si le hacemos Enter, debiera darnos 17,4. Y bueno, y si yo vuelvo, por ejemplo, ahí a la entrada, si se fijan ahí arriba, dicen cuál fue la operación que hice. Ahí. Entonces, no sé, Ailén, si ahí te resultó. Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, eso significa que yo puedo saber con exactitud. Recuerden que, miren, aquí, por ejemplo, me dio 17,4 y voy a escribir la respuesta. Entonces, una familia que tiene un ingreso de 325.000 pesos genera 17,4 kilos de basura. Pero recuerden que hay un error de estimación. Entonces, eso significa que vamos a agregar aquí para que la gente sepa que que mi cálculo podría tener algún pequeño error. Y voy a poner aquí pudiendo ser 3,5 kilos. Ay, espérenme. 3,5 kilos más o 3,5 kilos menos. Entonces, esa, por ejemplo, sería una respuesta. Que si mi familia recibe un sueldo de 325.000 pesos, generaría 17,4 kilos de basura. Pero como hay un error de estimación, que si se fijan yo la aproximé a 3,5, eso significa que pueden ser 3,5 kilos más de basura o pueden ser 3,5 kilos menos de basura. Entonces ahí, por ejemplo, estamos utilizando la recta de regresión para poder obtener respuesta a algo que en este caso yo no conocía. Porque si se fijan aquí, yo estoy inventando esta familia que gana 325.000 pesos. Pero puedo hacer eso porque encontré una recta de regresión. Entonces, en la pregunta 9, de hecho antes de pasar a la pregunta 9, de esta forma entonces, por ejemplo, y si yo les digo, a ver, y si la familia gana, por ejemplo, una abuelita que vive con una pensión solidaria de 180.000 pesos, ¿cuánta basura generaría esa abuelita? Entonces, veamos lo que dice la recta. Esta es mi recta, porque es la recta que encontramos en la clase pasada. X, en este caso, es el sueldo de esta persona pensionada, y en este caso yo puse que la persona pensionada recibió un sueldo de 180.000 pesos. ¿Qué es lo que quiero saber yo? ¿Cuánta basura genera? Y la basura, recuerden que era lo mismo que Y. Entonces vamos a hacer el cálculo ahora sobre
cuál debiera ser la cantidad de basura o cuánta basura debiera producir entonces esta persona. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo de arriba, miren. Voy a poner igual. Y la fórmula dice, o la recta dice, menos 18,35 más 0,11. Y eso lo tengo que multiplicar por el ingreso de esta persona, porque dice X. Entonces, el ingreso de esta persona, en este caso X, es igual a 180. Entonces, si yo pongo menos 18,35 más 0,11 multiplicado por el ingreso que tiene esta persona, voy a poder saber cuánta basura más o menos es lo que produce viviendo con este sueldo. Entonces, si hago Enter, eso debiera darme 1,45. Por lo tanto, eso significa que hay una abuelita que produce aproximadamente 1,5 kilos de basura, ya que recibe un sueldo de 180.000 pesos. Recuerden que efectivamente hay un error de estimación, pero si se fijan, si yo escribo aquí, miren, espérenme, voy a agregar aquí una fila e insertar para escribir la respuesta. Una persona que vive con un ingreso de 180.000 pesos genera 1,5 kilos de basura aproximadamente. Esa es la respuesta que nos dio la recta, 1,45 kilos, pero recuerden que hay un error de estimación. El problema es que yo no le puedo poner que, bueno, ella produce 1,5 kilos de basura, pero pueden ser 3,5 kilos más o menos. Y en este caso, si yo pongo que son 3,5 kilos menos, como que ella generaría kilos de basura negativos. Entonces aquí, por ejemplo, es cuando ustedes se dan cuenta de esto, pueden escribir lo siguiente: pudiendo ser menos kilos o 3,5 kilos más. Si a 1,45 le sumo 3,5, eso me da 3,5, 4, me da 5 kilos. Pero si a 1,5 kilos yo le resto 3,5 kilos, me da un número negativo. Entonces, por eso pueden ser menos kilos, pero no tengo que decir que son 3,5 kilos y medio, porque si no me da un número negativo. Entonces ahí ustedes pueden decir como, pero pueden ser más o pueden ser menos. Y ese puede ser más o puede ser menos sale del error de estimación. Ahora, a diferencia del problema anterior, me equivoqué, viene el problema 9, que en realidad es una pregunta que inventé yo para que ocupemos la recta de regresión. En el problema 9 tenemos que, en este caso me dicen que una familia produce 22 kilos de basura. Entonces aquí no me están dando el valor de X, porque no me están dando el sueldo, sino que me están dando la cantidad de basura, me están dando Y. Me dicen que Y es igual a 22 kilos de basura. Y me preguntan cuál debiera ser el ingreso promedio. O sea, me dicen, el ingreso promedio, ¿cuánto es? Entonces, si se fijan, esto es como al revés de la pregunta anterior. En la pregunta anterior yo les daba el sueldo
y ustedes me daban la cantidad de basura y ahora yo les doy la basura y les pregunto, si una familia produce 22 kilos de basura, ¿cuál debiera ser su sueldo aproximadamente? Por lo tanto, si se fijan aquí, miren, yo tengo mi recta de regresión, la voy a copiar acá. Entonces, si ustedes la miran, la recta de regresión me dice y igual algo, pero ahora yo necesito calcular x. Entonces, no me sirve la forma en la que está expresada esta recta. Entonces, miren, la recta original es esta. Y es igual a a más bx, que está ahí, ¿cierto? Esa es la recta original. Y aquí dice y igual a, y aparece todo el resto. Por lo tanto, esta recta, así como está, me sirve para calcular el valor de y. Pero si yo tengo el valor de x, no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrar el valor de x? Vamos a tener que despejar x. Entonces aquí vamos a tener que recordar esa cosa que dice. Si algo está sumando, pasa restando. Y si algo está multiplicando, pasa dividiendo. Y así. Que era toda una operación contraria. Entonces, a ver, ¿puedo ocupar este PowerPoint? Ya, miren, voy a abrir esto, o sea, lo voy a proyectar para poder escribir con el mouse. Ya, entonces, mire, la recta es igual a esto. Y es igual a más b por x. Que en realidad esa multiplicación no se ve, pero está ahí. Y nosotros encontramos los numeritos de a y de b. Entonces esta recta me dice que si yo quiero calcular y, tengo que ocupar esa formulita. Pero ahora yo necesito una fórmula para encontrar el valor de x. Entonces voy a copiar aquí otra vez mi fórmula para saber cuál va a ser la forma en la que yo puedo encontrar el valor de x. Entonces yo les dije recién que teníamos que ver esta cosa de si está sumando, pasa restando y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero saber cómo calcular x. Entonces, como necesito que x esté solito, todo lo que está acompañando a x lo voy a cambiar de lado. Entonces, si la a, por ejemplo, aquí está sumando y yo la cambio al lado izquierdo, va a pasar restando. Entonces, miren cómo me va a quedar. Al lado izquierdo está la y la a la voy a cambiar al lado izquierdo. Como está sumando, va a pasar restando. Y eso va a ser igual a bx. ¿Por qué en el lado derecho me quedó el bx? Porque yo solo saqué la a, pero no saqué el b ni el x. Eso fue lo que hice. Cambié la a al lado derecho, perdón, al lado izquierdo de la igualdad. Y el bx lo dejé en el lado derecho. Entonces ahora yo sé que entre la b y la x hay una multiplicación. Entonces, como yo quiero que la x quede sola a este lado, necesito sacar esa b. Entonces, en el lado izquierdo está el y menos a. Y como b está multiplicando, si yo lo cambio al lado izquierdo, va a pasar dividiendo. Por lo tanto, si yo quiero saber el valor de x, esta va a ser la formulita que voy a tener que ocupar. El valor de y menos el valor de a y todo eso dividido en b. Entonces tuvimos que volver a recordar ecuaciones. Si a usted no le quedó claro, no se preocupe porque lo que necesitamos es esto. Esto es lo que necesitamos. Esto es lo que yo necesito para calcular el valor de x. Y esto es lo que yo necesito para calcular el valor de y. Entonces,
Voy a tratar de salir de aquí. ¿Dónde está la fórmula? Ah, miren, aquí está la fórmula. Menos 18,35 más 0,11. Entonces, yo sé que B vale 0,11 y A vale menos 18,35. Entonces, si yo lo reemplazo aquí, me va a quedar lo siguiente. Ya, espérenme, que no sé cómo salir de acá. Ya sé, voy a sacar un pantallazo. Y lo voy a poner aquí. Aquí está. Y ahora voy a recortar solo lo que me sirve. Ya. Entonces aquí dice que para calcular el valor de X debo a Y restarle el valor de A y todo eso dividirlo en B. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ahí sí, para que tenga más espacio. Entonces, mire, aquí yo tengo el valor de Y. Son 22 kilos de basura. Entonces, voy a copiar este acá. Entonces ahora vamos a calcular el valor de X. Eso va a ser igual a, si se fijan aquí igual tengo una fracción. Entonces al igual que en el ejercicio anterior, a la parte de arriba de la fracción le vamos a poner un paréntesis y a la parte de abajo de la fracción, no, como la parte de abajo es un número no le vamos a poner paréntesis, pero en la parte de arriba sí, porque hay varias cosas en el numerador. Entonces va a ser paréntesis Y. Y es igual a 22. Y a eso le vamos a restar el valor de A. Y el valor de A está acá arriba. Entonces aquí podemos simplemente pinchar. Ese es el valor de A. Entonces ahí escribí lo que va en la parte de arriba para poder calcular X. Luego dice que el 22 menos el valor de A va a estar dividido en el valor de B. Y el valor de B está acá arriba, miren, que es 0,1111. Entonces, haciendo esa operación, yo voy a poder saber cuál es el sueldo de esa familia que produce 22 kilos de basura. Entonces, si yo hago Enter, miren, ahí está. Me dicen que esta familia, claro, si produce 22 kilos de basura, eso es porque tiene un sueldo de 362.000 pesos aproximadamente. Lo voy a hacer otra vez. Pero debiera haberles dado 362, algo. ¿Qué es lo importante en este tipo de preguntas? Que ustedes vean cuál es la Y o qué variable tienen, si es que tienen la variable X o la variable Y. En este caso nos dieron la Y, entonces por eso la formulita original no nos funcionó. Entonces aquí yo voy a calcular el valor de Y, que es igual a, recuerden siempre que tengan una fracción donde arriba o abajo hayan varias cosas, pongan paréntesis. Entonces en la parte de arriba, en este caso tengo la Y y tengo la A, voy a abrir un paréntesis. El valor de Y es 22 y a ese 22 le voy a restar el valor de A. Y el valor de A está aquí. Y ahí yo cierro el paréntesis porque ahí ya tengo escrito todo lo que va en la parte de arriba de la fracción. Eso va a quedar dividido en la letra B. Y la letra B, recuerden que está aquí en su recta de regresión. 0,1111 es. Y ahí está. Ahora, usted podría haber hecho lo siguiente también. Lo voy a hacer acá al lado. Usted dice ya, Y es igual a, voy a abrir paréntesis, Y es igual a 22. Menos. Y dice el valor de A. Entonces el valor de A
nosotros tenemos aquí que es menos 18,35. Entonces voy a poner menos 18,35. Y si se fijan, me quedaron dos menos. El menos de la formulita que está acá y el menos del 18,35. Y aquí ocupé menos decimales, ¿se fijan? Porque estoy ocupando estos valores. Menos 18,35 y 0,11. Ya, entonces, tengo 22 menos el valor de A y eso dividido en el valor de B. Y el valor de B, aproximadamente, nosotros le pusimos 0,11. Entonces voy a poner aquí 0,11. Y si se fijan, como aquí ocupé menos decimales, entonces debiera darme también un valor diferente a este, porque aquí está con todos los decimales y aquí no está con todos los decimales. Y miren, si se fijan, como no ocupé todos los decimales, esto varía en casi 4 kilos, porque me da 366,81, perdón, esto es sueldo. Casi en 4.000 pesos varía el sueldo si es que yo no ocupo todos los decimales. ¿Cuál de las dos pueden ocupar? Me da exactamente lo mismo, como ustedes quieran. Porque cuando, por ejemplo, yo haga su prueba o revise su evaluación, si yo pincho aquí, voy a saber que lo que hizo usted fue eso. Y si pincho aquí, también voy a saber que lo que hizo fue eso. Y cualquiera de las dos, para mí está bien. Entonces, no sé si tienen alguna duda, consulta con esta parte, que igual está un poco tedioso. Si quizás quieren que explique algo nuevamente. Entonces recuerden que, por ejemplo, aquí nosotros debemos dar respuesta a lo que encontramos. Entonces nosotros podemos decir que una familia que produce 22 kilos de basura tiene un sueldo aproximado de, y ahí ustedes pueden ocupar cualquiera de los tres resultados. Yo voy a aproximar, por ejemplo, 363.000 pesos. Y aquí nosotros no podemos poner el error de estimación, porque el error de estimación es solo para la variable Y. Y como aquí yo estoy calculando la variable X, no puedo ocupar el error de estimación. Entonces, por ejemplo, ahí yo estaría dando respuesta a la pregunta que me hicieron. Eso, no sé si tienen alguna consulta, duda, algo con esta parte, con lo que hemos hecho el día de hoy, o quizás quieran que recuerde algo de la semana pasada. No sé qué les tinca. O está todo bien, todo cachilupi. Una manito para arriba, una manito para abajo, algo. Nada. Ya. Entonces, yo les quería proponer algo. Entonces, espérenme, voy a salir de aquí. Ah, pero voy a ocupar el mismo. Voy a ocupar esta hojita. Lo que pasa es que. Espérenme, es que no sé cómo borrar esto, así que. Voy a borrar. Ay, no lo puedo borrar. Ya. Resulta que yo estuve mirando
y me di cuenta que nosotros tenemos 3 evaluaciones. La evaluación 1, que ustedes ya lo tuvieron, la evaluación 2, que es la que viene, y la evaluación 3, que es la que viene. Entonces, esta valía un 20%, pero nosotros antes teníamos una evaluación 4, que eran como esas pruebitas como acumulativas. Pero yo estuve revisando y claro, esta evaluación 4, como estamos en pandemias, se eliminó. Significa que tenemos solo estas 3 notas y por lo tanto la segunda nota vale un 40% y la tercera nota también. Chan, chan. Entonces yo encuentro que es harto porcentaje. Porque miren, por ejemplo, hagamos que aquí les fue bien, pero aquí no les fue tan bien. Significa que en el 60% de la asignatura a usted ya les fue más o menos. O sea que aquí le tiene que ir súper, súper bien. Entonces, no borré todo. No borré todo. Ya, entonces, lo que yo estaba pensando era que si la evaluación 1 vale un 20%, ay, me voy a demorar en escribir esto de nuevo, y la evaluación 2 vale un 40%, podríamos hacer lo siguiente. Ay, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos, antes de esta prueba, que es la semana del 11, si no me equivoco, no me acuerdo, lo voy a revisar, pero esto lo que podríamos hacer aquí sería esto, miren, y ustedes me dicen si es que les tinca o no les tinca. Podríamos hacer un trabajo, en realidad no es un trabajo, ¿eh? Es como un ejercicio que hicimos recién, como lo que hicimos recién, y la prueba. Para que el 40% no sea solo la prueba, porque si a usted le fue mal en la prueba, va a ser siempre más difícil subir la nota final. En cambio, si hay un trabajito también, donde claramente hay más tiempo, quizás podrían tener una buena notita aquí y en la prueba suplir, por ejemplo, quizás alguna notita mala que tenga. Entonces, estaba pensando que si es un 40%, por ejemplo, el trabajo podría valer un 15%, 15, 30, 15, 20, 30, 40. Y este podría valer, y la prueba podría valer un 25%. Entonces, si yo sumo 25 con 15, 25, 30, sí, me da 40. ¿Cómo sería el trabajo? El trabajo sería como lo hicimos recién. Así, calcular estas cositas, donde yo les dé una tablita, hacer un gráfico, responder estas cosas. Eso me tinca, pero no sé si a ustedes igual. Y lo digo porque yo sé que quizás tienen hartas cosas que hacer. Entonces, además, a la prueba sumarle un trabajo, encuentro que igual es harta pega. Pero no sé qué prefieren, entonces por eso quería consultarles. No sé si prefieren simplemente dejarlo en una prueba o en un trabajito y en una prueba. Eso, así que estoy atenta. ¿Qué prefieren? ¿Qué vota el público? Profe, yo creo que así como usted lo está diciendo está bien, porque igual si es una prueba nomás va a ser como igual, no sé, No, sí, como riesgoso. entiendo lo que me quieres decir, Aileen. No sé el resto Sí, que profe, yo igual estoy de acuerdo que sea mejor un trabajo y prueba. ya. Y por ejemplo, Moira, Cristal, Felipe, Francesca. Profe, yo igual estoy de acuerdo con que sea un trabajo y una prueba. Ya, súper Sí, Felipe. yo también.
Gracias, Cristal, por contestar. Yo igual. ¿Y Moira? ¿Me contestarás, Moira? ¿Tanto tiempo? Sí, profe. Ay, qué buena, Moira, que me contestaste. Ya, súper. Entonces, mire, bueno, porque claramente no sé cómo salir de acá ahora, entonces espérenme. A ver, ¿en qué estoy pensando? Yo estaba viendo que nuestra próxima prueba es la semana del 11 de junio. Entonces, si yo busco acá, igual como hay que faltar. Entonces, el 11 de junio es acá. Entonces nos queda esta semana, la semana del 1 de junio, y nos queda la semana del 20 y algo. Entonces lo que podemos hacer es que yo el día martes les suba el trabajo y el día viernes 28 es como de clase a clase. Por ejemplo, les subo el 25 el trabajito y el 28 ustedes me lo entregan. Entonces, espérenme. Lo voy a escribir acá para que esto quede grabado. Entonces, ¿cómo era? El 25 del 05 yo les entrego el trabajo y ustedes me lo devuelven cuando era 25, 26, 27, el 28. Y el 28 me lo entrega. Entrega. Ya, y entonces hagamos que usted me dice, profe, ¿sabe qué? Yo estoy con muchas cosas y no lo voy a poder entregar. No me lo entregue, no hay problema. Pero eso significa que para usted la prueba va a valer un 40%. Y entonces así nos ahorramos problemas. ¿Ya? Entonces, si usted quiere que su prueba solo valga el 25% y que el trabajo valga el 15%, entonces haga el trabajo que le voy a enviar el día 25, entréguemelo el día 28. Si usted se da cuenta, por ejemplo, que el día 28 como que no alcanzó a terminarlo porque pasaron un montón de cosas, entonces no se preocupe, no me lo entregue, no le voy a poner un 1. Simplemente su pruebita va a seguir valiendo el 40% como está dispuesto en plataforma. ¿Cómo va a ser el trabajo? Insisto, va a ser como lo que hicimos aquí recién. Solo que claramente, por ejemplo, a todos les voy a enviar algo diferente. No les voy a enviar a todos lo mismo. Entonces, por ejemplo, ya no sé. A Nadia le voy a enviar los turistas y su sueldo, por ejemplo. Y a Felipe le voy a enviar, no sé, el crecimiento del árbol y el fertilizante. No sé, cosas así. Pero todos van a tener que calcular lo mismo. Exactamente esto y algunas preguntas como estas, para que practiquemos con la recta de regresión. Así que ahora sí. Entonces, ya que hemos llegado a un acuerdo, eso, estén atentos. Yo, de todas formas, voy a escribir, por ejemplo, el día 20, porque este viernes es feriado. El día 20 y algo, les voy a escribir que a sus correos, ojo, a sus correos. Si usted se da cuenta, por ejemplo, que revisa su correo y no le ha llegado ningún trabajo, avíseme para que yo se lo reenvíe. Ya, pero a sus correos les va a llegar eventualmente el trabajo que a usted le va a tocar resolver y eso me lo devuelve el día viernes 28. Entonces, ¿alguna duda antes de que terminemos? El trabajo se haría en un Word. Yo preferiría, o sea, de hecho, yo les voy a pedir que lo hagan así como lo hice yo aquí, tal cual en el Excel. En el Excel que les voy a enviar, Ah, ya. que lo hagan aquí. ¿Por qué? Porque yo necesito, recuerden que yo les decía que, por ejemplo, si yo pincho ahí, yo sé cuál es la operación que usted hizo porque me aparece acá arriba. Entonces, con esas cosas, yo voy a ir revisando su trabajito, a ver si hizo bien, por ejemplo, el cálculo de la raíz, hizo bien ese cálculo y así.
¿Ya? Entonces eso voy a necesitar, que lo hagan en el Excel. Si usted, por ejemplo, tiene algún problema con el Excel o no tiene Excel, me dice, profe, ¿sabe qué? Yo no puedo ocupar Excel porque no tengo, algo le pasó a mi computador. Entonces ahí recién me lo envía, lo hace en un cuadernito y me envía fotos. No tengo problema con eso tampoco. Ya. ¿Sí? Y se lo enviamos a su correo después de INACAP, ¿o no? Sí, al mismo correo donde yo les voy a enviar el trabajito, ustedes me lo devuelven. En el mismo correo. Ahora sí, insisto, si no les resulta enviarme el correo, me contactan por Teams y yo se los recibo igual. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta antes de que terminemos? Profe, yo tengo una duda, pero con respecto a lo que hicimos ahí en el problema 8 y 9. Ya, dígame. Es que hice la operación, la escribí en mi cuaderno, pero ¿Ya? en mi calculadora la hice otra vez, pero no me da. Por ejemplo, el problema 8 dice que es menos 18,35 más 0,11 por 3,25. Por ejemplo, la 8, ¿cierto? Sí. Y eso en mi calculadora no me da lo mismo, el mismo resultado, que es 17,4. Me da otro resultado. A ver, espera, déjame hacer esto mismo en la calculadora del... Espera, la del computador no me sirve porque no se ve. Pero voy a buscar una calculadora aquí para que veamos si ingresamos lo mismo. A ver, voy a poner calcula. Ya, a ver. Ajá, acepto. Menos 18,35 más 0,11 por, ¿cuánto era? 325. Sí. Sí, ahí me dio, pero no sé cómo. Creo que puse menos, no puse el menos 18, puse 18,35. Creo que ya me equivoqué. No, pero ahora dice 54,1. A ver, A ver. Ya. menos Menos 18. por 0,11 menos 18,35. No, ahí está, me dio 17,4. A lo mejor sí, ahí bien puede ser ese signo, el menos 18,35. Porque, por ejemplo, en esta calculadora online, cuando yo apreté el menos para poner el 18,35, si te fijas no aparece. Entonces lo que tuve que hacer es irme acá abajo, donde hay una tecla de más y menos, y ahí sí me apareció el signo menos. A lo mejor eso le pasa a tu calculadora. Sí, porque ahora puedo. Ahora sí. Ya. Sí, gracias, Ya, profe. Gracias. de nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda con alguno de los ejercicios que hicimos o con alguna otra cosa? Ya, chicos y chicas. Entonces, eso, estén atentos. Recuerden que, como les comentaba al inicio, la profesora ya les subió su primera notita, así que yo espero que puedan preguntarles sobre la corrección para saber en qué se equivocaron, qué es lo que eventualmente les faltó. Es súper importante que ustedes tengan esa posibilidad. Y eso, recuerden que cualquier duda, consulta de cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo a través del chat de Teams. Yo estoy disponible. Y entonces, recuerden que nuestras clases vuelven a la normalidad. Yo sé que a ustedes les debiera aparecer la clase el día jueves, pero yo el día jueves tengo clases a esa hora, porque recuerden que ese día jueves era una clase para la profesora Carolina. Así que nuestras clases vuelven a ser día martes y día viernes. Así que eso, que tengan un muy buen fin de semana y que disfruten el día feriado. Así que nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Ya, chao, profe, que esté bien.
Que estén muy Chao, bien. profe. Cuídense. Chao. Bien. Adiós, adiós. Cuídense. Pórtense bien.